¿El nono? ¿Quién es? Un alpinista francés de 85 años que quedó varado a 3.000 metros de altura mientras realizaba una expedición. Amigos, bienvenidos. Mi nombre es Irma y hoy les comparto la historia de este alpinista que afortunadamente tuvo un final feliz. Agradezco su apoyo al suscribirse al canal y dejar sus comentarios y opiniones, y un gran like si el contenido ha sido de su agrado. Apodado por el diario italiano Corriere della Sera como el nono alpinista, se trata de un experimentado alpinista francés de 85 años, de quien no trascendió el nombre hasta el momento, que realizaba una expedición en el glaciar des Grandes Mouradios, en el municipio de Breuil-Cervinia, ubicado en la frontera entre Suiza e Italia. Quedó varado a 3.000 metros de altura cuando una tormenta le impidió el descenso. La cadena montañosa de las Grandes Mouradios se encuentra en el Valle de Aosta, en la parte alta del valle italiano di Valpellin. La zona es un popular destino para montañistas y esquiadores, debido a su cercanía con el Monte Cervino, la quinta cima más alta de los Alpes, y es elegida para practicar senderismo a gran altitud. Para la noche del jueves 4 de septiembre de 2025 había pronóstico de fuertes lluvias, así que el hombre intentó bajar antes de que se desatara el mal tiempo. Sin embargo, una tormenta lo sorprendió cuando todavía no había comenzado a descender y tuvo que buscar un lugar donde acampar para pedir ayuda. A lo lejos divisó un antiguo refugio de montaña de forma semiesférica conocido como bivac, al que pudo llegar y resguardarse. Las autoridades locales confirmaron que el hombre se encontraba refugiado a 3.142 metros de altitud en el pequeño bivac construido en 1927, nombrado Umberto Balestrieri, en honor a este académico italiano quien murió trágicamente a los 43 años el 16 de abril de 1933, tras caer en una grieta del glaciar Morteratsch en la cordillera Bernina de los Alpes de Büttner en Suiza. Esta instalación pertenece al Club Alpino Académico Italiano y es una pequeña estructura de roca y hormigón con casi un siglo de antigüedad, equipado con 2 camas, mantas y almohadas como para hacer una parada técnica de descanso antes de continuar. Este campamento temporal, uno de los más pequeños de tantos que hay desperdigados por los Alpes suizos e italianos, salvó la vida del montañista de 85 años. Trató de entrar en calor, pero a pesar de estar resguardado, las bajas temperaturas lo afectaron igualmente. Constantemente estuvo en contacto telefónico con los operadores de la estación central de rescate hasta el amanecer. Durante la noche hubo varios intentos de búsqueda y se realizaron 2 operativos de recuperación con apoyo aéreo, pero en ambas ocasiones los resultados fueron negativos por la escasa visibilidad debido al mal tiempo. Finalmente, el rescate se realizó de manera exitosa en helicóptero a las 6 de la mañana del viernes 5 de septiembre. Mientras era trasladado hacia el hospital más cercano, fue examinado por el médico de la tripulación de rescate aéreo, quien confirmó que padecía hipotermia y debía ser llevado a urgencias. Según lo publicado por el periódico italiano, el nono alpinista ya se encontraba estable, luego de recibir el tratamiento necesario y en proceso de recuperación en una clínica del Valle de Aosta. El debate sobre si a esa edad no debían realizarse este tipo de actividades. Un especialista en medicina de montaña, el Dr. Guido Giardini, analizó el caso del alpinista francés y aseguró que su edad no es necesariamente un factor agravante de la situación. Considera que la edad en sí misma no es una contraindicación, aunque sí se deben tomar ciertas precauciones, como el nivel de entrenamiento y el esfuerzo físico, porque con los años la masa muscular y la grasa disminuyen.
También aseguró que con una adecuada preparación es un deporte que se puede practicar en una amplia franja etaria, que deben tenerse en cuenta los factores externos como la hostilidad del terreno y el esfuerzo físico que conlleve, pero más aún las condiciones médicas previas que tenga cada persona. No se debe tener antecedentes de enfermedades cardiovasculares crónicas y considerar cuidadosamente cualquier tratamiento farmacológico. Luego de los trágicos casos de las alpinistas Natalia Nagovitsna, una rusa de 47 años, y Laura Dahlmer, de Alemania, de 31 años de edad, que no pudieron ser rescatadas, y de la trágica muerte del geólogo italiano Riccardo Pozzobon en Alaska, este desenlace generó un gran alivio. Las condiciones extremas con temperaturas bajo cero, fuertes vientos y riesgo constante de avalanchas suponen riesgos para los rescatistas y voluntarios. Un porcentaje de estos rescates terminan en tragedia, otros en milagros. Si te ha gustado este tema, no olvides dejar tu comentario y apoyar con un like. Y no te pierdas el próximo video con otro tema que te gustará saber.